SNDeditorial.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, al cual damos las gracias, por supuesto. En este año, el año de Franco, el año en el que Franco es el español del año ya, por derecho propio, pero también posiblemente porque así lo ha querido el desgobierno, que nos manipula y que nos impone lo que él quiere, porque se le deja. Estamos recorriendo la trayectoria vital, sobre todo como jefe de Estado, generalísimo, caudillo, de Francisco Franco. Vimos en los dos capítulos anteriores cómo nos acercábamos a una fecha trascendental para la historia de España, como era el 18 de julio. Y vimos que se llega a ella, y quiero recordarlo brevemente, aunque ahí están los capítulos para poderlo comprobar de una manera más concreta, que se llega al 18 de julio de 1936 con un gobierno del Frente Popular absolutamente ilegal e ilegítimo, producto de un monumental pucherazo electoral en febrero del 36, que además adquirió por la violencia, prácticamente por golpes municipales, aquellas alcaldías en las cuales no gobernaba el PSOE o el PC, sobre todo el PSOE, porque el PC gobernaba muy pocas, desplazando a los alcaldes y concejales que, siendo republicanos, de partidos de centro o de centro-derecha, habían ganado las elecciones en 1933. Las siguientes iban a ser en el 37, que ya no se celebraron. Pero es que además vimos cómo este gobierno, desde que se hace con el poder en febrero del 36, empieza a elaborar desde el poder la próxima revolución, el siguiente golpe revolucionario, una vez que les falló el de octubre del 34, que además todo el mundo tenía tan cerca. Pero es que también amparaba esa violencia prerevolucionaria con la cual iba calentando, vamos a decir, motores, para lo antes posible ir a ese estallido nuevamente revolucionario, que ya debía ser definitivo, porque habían aprendido del octubre del 34 y esta vez iban a hacer la revolución desde el poder, de tal forma que ya contra ellos, pensaban, nadie, fuerzas armadas, policiales, guardia civil, guardia de asalto, etcétera, actuaría como actuaron en el 34, y además contaban también esta vez con, por supuesto, el visto bueno y el apoyo de los anarquistas, que entonces movían mucha gente, apoyo que también les faltó en el 34. La situación iba siendo candente. Vemos también cómo nada más llegar al poder, este gobierno del Frente Popular dispersa a los mandos de las Fuerzas Armadas a los que consideraba más peligrosos por supuesto, vamos a decir, contrarios a su ideología. Habían todos asumido la República, pero es que al Frente Popular no le bastaba la Segunda República como tal, una república que podría haber sido democrática, sino que la querían revolucionaria, socialista y algo muy importante, sovietizada. Porque otra de las cosas que estaban ya claras cuando llega el 18 de julio de 1936 es que ese Frente Popular, con el PSOE a la cabeza, estaba absolutamente vendido, sumiso a una potencia extranjera como era la URSS, lo cual constituía, además de todo lo que hemos dicho, alta traición. Después, durante la guerra, se va a ver cómo esto era así y cómo la zona que queda bajo dominio del Frente Popular queda absolutamente colonizada por la URSS a través de los enviados, de sus asesores, comisarios políticos,
etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando se va a acercar el 18 de julio, por supuesto los altos mandos saben que todo esto es así porque tienen información, mucha de ella privilegiada. ¿Por qué? Pues porque, como también dijimos, por ejemplo, el general Mola, que había sido director general de seguridad, seguía teniendo contactos muy importantes en la policía o en la Guardia de Asalto. Llega entonces un hecho también trascendental y es el asesinato de Calvo Sotelo, uno de los líderes más importantes de la oposición, que enseguida se sabe que lo han matado pues funcionarios al servicio de ese Frente Popular, de ese gobierno, pero en realidad ya del Frente Popular exclusivamente, como era pues el capitán Condés de la Guardia Civil y otros que pertenecían a la Guardia de Asalto. Este es un hecho muy importante y muy grave. Hasta ese momento hay que tener en cuenta que los generales estos que han sido dispersados, que se habían reunido en Madrid para decir, bueno, hay que empezar a tomar contacto por si debemos intervenir, lo único que tenían era una estructura, vamos a decir, bastante liviana. Esa posibilidad de intervención no estaba ni mucho menos profundamente organizada. Mola había hecho lo posible, pero quedaban muchas teclas por tocar. Es verdad también que se había tocado a fuerzas civiles, partidos como podían ser el carlista, algo a los falangistas, también a la CEDA de Gil Robles, que era una especie de Pepe de hoy, pero nada estaba hecho. Y desde luego el que no estaba muy decidido era el general Franco, Francisco Franco Bahamonde, que se había ido a las Canarias, estaba informado de lo que ocurría, pero seguía mandando mensajes a Mola, diciéndole que él no lo veía claro. Mola se desesperaba. Había conseguido reunir ya a favor de la posibilidad de una intervención militar a muchos. Entre ellos, por ejemplo, vamos a destacar porque es muy importante, al general Cabanellas, que era el capitán general de la Quinta Región, Zaragoza, Aragón, al cual en una reunión en el monasterio de Irache, pues le había pedido que se sumara a ese alzamiento, a ese pronunciamiento militar, en caso de que fuera necesario. La única pregunta que le hizo Cabanellas, que era un republicano recalcitrante, como también lo era Mola, como también lo era Muñoz Grandes, como también lo era Queipo de Llano, lo único que le había preguntado es que si ese alzamiento, si ese pronunciamiento iba a ser por la monarquía, es decir, por cargarse el régimen republicano y traer otra vez a la monarquía de vuelta. Mola le contestó que taxativamente no, y entonces fue cuando Cabanellas se sumó. Esto que digo lo quiero destacar porque luego volveremos sobre este importante asunto. Y es que se demuestra, por activa y por pasiva, también por los bandos de guerra, que el alzamiento, que no es un golpe de Estado, el pronunciamiento militar y cívico, porque se van a unir espontáneamente muchas fuerzas civiles, lo fue solo y exclusivamente contra el gobierno ilegal e ilegítimo del Frente Popular, y además también traidor por esa venta que había hecho ya a la URSS. Esto debe ser aclarado porque es una de las cosas que hoy más achacan a Franco y alzamiento, etcétera, que si era un golpe de Estado para cambiar el régimen, para traer la monarquía, etcétera, etcétera, no en absoluto. Allí lo que se quedó y lo que estaba muy claro era que era contra el gobierno ilegal e ilegítimo del Frente Popular y además traidor, no contra la República. Esa es la idea clara que tenían todos los que se van a alzar. Que no se tergiverse este punto porque es muy importante. Pues bien, sucede entonces que el 13 de julio de 1936 asesina a Calvo Sotelo y es el momento en el que todos ven claro que ya es la gota que ha colmado un vaso que estaba, por cierto, bastante lleno. Y es cuando se deciden a que hay que intervenir. Yo quiero llamar la atención ahora, porque cuando Franco dice esta es la señal, es cuando de alguna manera se precipita el alzamiento. Se precipita porque ven que, como militares que son expertos, habían pasado por varias guerras, habían intervenido en ellas, entienden que el que golpea primero golpea dos veces y que había que madrugar, como se ha dicho, que había que adelantarse
porque se habían matado ya al Calvo Sotelo, un líder emblemático de la oposición, y además se sabe que lo habían intentado con Gil Robles, el otro que era el mayoritario, y con Lerroux, que incluso había sido presidente del gobierno. Estos no estaban en sus casas y se salvaron solamente por eso. Entonces ya estaba claro que la revolución que sabían que estaba en preparación y que era inminente, ya no es que fuera inminente, es que iba a ser de un día para otro. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues he querido reflejar el 18 de julio con una fotografía, esta que se ve aquí. Y digo el 18 de julio porque luego veremos a ver cómo evoluciona en siguientes capítulos el 18 de julio. Tenemos todo el año para hacer ese recorrido por la trayectoria vital de Francisco Franco en este año. El 18 de julio se pone en marcha el alzamiento diseñado por Mola. Este lo había diseñado en varias fases. Unos debían alzarse, pronunciarse, que se llama pronunciamiento militar, el 18 de julio, otros el 19, el 20, el 21 iba a ser escalonado en las diferentes provincias de España, según un plan que Mola pues tenía articulado, aunque bien es verdad que no estaba ni mucho menos terminado y que tenía además sus graves defectos. ¿Qué es lo que hacen entonces estos militares que se alzan? Y fíjense que no empleo la palabra sublevarse porque vamos a ver después que ellos no eran los sublevados. Estos militares no eran locos, ni eran gente, vamos a decir, revolucionaria, por supuesto. Eran personas de orden, de ley, de norma, de reglamento. Eran gente seria, sabían lo que era una guerra, sabían lo que podía producirse en España. También querían evitarlo, consideraban que haciéndose con el gobierno podrían volver la República a los cauces de los cuales nunca debió haber salido. La idea era esa, la idea de Mola también era esa, hacerse con el gobierno, hacerse con el poder central. De ahí va a venir luego lo que veremos en siguientes capítulos, esa urgente marcha hacia Madrid, porque entonces Madrid, en un país como España, era el centro de todo. Todavía, ahora tal vez no. Lo que hacen es ajustarse a la legalidad republicana. Y esto hay que destacarlo y es muy importante. El alzamiento se hace sometiéndose a la legalidad republicana. Repito, esos militares no eran locos, ni exaltados, ni nada por el estilo, sino que iban siempre ajustándose a la ley, precisamente republicana. ¿Qué es lo que exigía la ley republicana? Pues en este caso era la declaración del estado de guerra. Estado de guerra que contemplaba la legislación republicana, la Constitución, estaba el estado de prevención, de alarma y de guerra, que se había declarado cuando en octubre del 34 se produce la revolución socialista y comunista, que se había declarado a veces en alguna provincia cuando había habido altercados especialmente graves, de ahí vino aquello de Casas Viejas, Castilblanco, etcétera, etcétera. Estado de guerra que conocían también muy bien, porque se había declarado en Cuba durante la guerra en algunos momentos, en Marruecos, en el protectorado también en algunos momentos, en Filipinas. Luego sabían perfectamente lo que hacían y se ajustaban a la legalidad republicana, que exigía que la declaración del estado de guerra lo fuera público y con unas formalidades que estaban perfectamente establecidas y que se resumen en lo que están viendo ahí. Esta es la declaración del estado de guerra en Toledo, precisamente. Esa es la plaza de Zocodover, conforme a las formas y al fondo que establecía la legislación republicana. Voy a recalcarlo 1000 veces, porque es que después resulta que a republicanos se les llama a otros, y vamos a ver que no lo eran. Los fetenburguistas no eran republicanos, o en todo caso, habría que añadir republicanos, socialistas, soviéticos, revolucionarios. Salía una compañía a la calle, la vemos ahí perfectamente formada, se presentaban armas y el jefe de la compañía leía el bando de guerra que ha sido redactado y firmado por la autoridad militar del lugar. En Toledo, pues era el coronel Moscardó, perdón. Se leía ese bando de guerra de tal manera que a partir de ese momento ocurría algo muy importante. Se había hecho público que cesaban las garantías constitucionales y que lo que quedaba vigente,
lo que actuaba era la autoridad militar. Toda la autoridad pasaba a la autoridad militar. Hay que tener también en cuenta que donde no se podía realizar esto porque no había guarnición militar, pues, o porque la autoridad militar era a lo mejor un sargento de la Guardia Civil en un pueblo, daba igual. Ese sargento de la Guardia Civil publicaba el bando de guerra que le había llegado de la autoridad militar de la provincia o de la región, lo hacía conocer por los medios que tuviera y a partir de ese momento quedaba establecido legalmente, de acuerdo a la legislación republicana, el estado de guerra. Fíjense también el riesgo que se corrió en muchas ciudades, porque estar así en el ambiente de la España de entonces, del 18 de julio del 36, estar así al descubierto, a más de uno de estos le costó la vida cuando fueron tiroteados desde las azoteas por frente populistas que tenían armas. Pero lo importante era cumplir con la legalidad republicana a la cual se ajustaban y la cual querían defender. En este caso, quitando de en medio, lógicamente, al gobierno, exclusivamente del Frente Popular. La idea era, por lo tanto, declarar el estado de guerra. Desde ese momento la autoridad militar era la única que constaba y que ejercía, y a partir de ese momento también, por lo tanto, entraban en vigor dos importantes legislaciones, también republicanas: el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Servicio en Campaña, porque el estado de guerra incluía el reconocimiento de estar en guerra, precisamente, valga la redundancia. Y estos dos códigos, el de Justicia Militar y el Reglamento de Servicio en Campaña, eran los que a partir de ese momento iban a juzgar a cualquiera que se opusiera con las armas, sobre todo, a la autoridad militar ya legal y legítimamente establecida, una vez declarado el estado de guerra conforme a la legalidad y legitimidad republicana. Cuando vienen diciendo ahora lo de golpe de Estado, cuando hablan de los sublevados, no, en absoluto, estos señores no se sublevaron, porque no se sublevaron contra el régimen republicano, porque su idea no era acabar con el régimen republicano, su idea original. Otra cosa es que los avatares de la vida trajeran después, porque lo único que se trataba era de cesar a un gobierno ilegal y ilegítimo y además traidor a España, por venderse a la URSS. De esa forma, en el bando nacional, una vez que se forme, pasado un par de meses, todo, y a partir de este momento, 18 de julio, es legal y legítimo conforme a la legislación republicana. Esto es lo que quiero resaltar en este capítulo. Para esto hubo casos especiales. Por ejemplo, en Málaga, cuando se realiza este acto, surgen dudas. La autoridad civil, que es del Frente Popular, empieza a remover las cosas. Se les dice que si es que eso se está haciendo por la monarquía, y los oficiales que dirigen a la compañía que está haciendo lo mismo que vemos aquí en Toledo, les aseguran que no. El bando de guerra termina también con un Viva la República, como todos los bandos de guerras que se leyeron y que se emitieron. Y es más, cogen la bandera, que entonces seguía siendo la tricolor, la republicana, y hacen pasar a todos los soldados por debajo de ella en señal de acatamiento de la República, para intentar convencer a todos, también a los enemigos de la República, a los frentes populistas, de que el pronunciamiento militar se hacía a favor de la República y en absoluto por la monarquía. Sigo dando datos muy precisos y muy importantes para que ustedes en un momento dado puedan debatir y, si es necesario, discutir con los que hoy lanzan tantas falsedades sobre este y otros hechos. El bando de guerra era fundamental. Todos los que hay, triunfara el alzamiento o no, son prácticamente gemelos. En ellos, como no podía ser de otra manera, porque están emitidos por la autoridad militar del momento y del lugar, y en todos ellos se dice más o menos lo mismo y se viene a decir lo que les he dicho, que debido al gobierno, etcétera, ilegal y legítimo y tal y cual, la autoridad militar, en función de los artículos X y tal de la Constitución y de la legislación republicana, declaraba el estado de guerra. A partir de ese momento entraba en vigor el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Servicio en Campaña. Es muy importante también destacar otra cosa. ¿En qué se basaban estos militares para realizar este acto?
qué parte, sobre todo más específica, de la legislación republicana les amparaba para realizarlo, legal y legítimamente? Pues muy sencillo. Estaba en vigor la denominada Ley Constitutiva del Ejército. Esta ley había sido emitida por primera vez en 1787 con la monarquía y se había ido manteniendo no solamente por la monarquía, por supuesto, sino con la República. La Ley Constitutiva del Ejército, de la que hablo ahora mismo, estaba en vigor con la República y su artículo segundo a las Fuerzas Armadas, a los militares, directamente les encargaba algo tan importante como lo siguiente, que voy a leerles. Artículo segundo de la Ley Constitutiva del Ejército. Cuando se habla de ejército es la forma de aquella época, se trata también de la Marina y de la incipiente aviación. La primera, leo textualmente, la primera y más importante misión del ejército es sostener la independencia de la patria y defenderla de enemigos exteriores e interiores. Esta ley y sobre todo este artículo fue ya en su momento esgrimido por los alzados, que no sublevados, como fórmula legal, entre otras, importante y fundamental, que les amparaba para realizar ese alzamiento. Repetimos, la primera y más importante misión del ejército es sostener la independencia de la patria. Desde el momento en que el gobierno del Frente Popular, por su ideología, estaba más que vendido y tenía como objetivo una revolución que sometiera a España a una potencia extranjera como era la URSS, ese gobierno era traidor a España y ese gobierno iba a conculcar la independencia de España. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, el ejército, tenía la obligación de impedirlo. Pero también dice ese artículo de defender a España de sus enemigos exteriores e interiores. Sus enemigos interiores eran los separatismos vascongado y catalán, que estaban en alza, que querían secesionar, separar una parte de España del resto. Enemigos interiores contra la unidad de la patria. Pero es que también eran enemigos interiores todos aquellos partidos, como he dicho y vuelvo a repetir, el PSOE a la cabeza, que estaban más que vendidos a la URSS. Y enemigos exteriores, pues enemigos exteriores son todos aquellos que, de acuerdo con esa ideología, iban a terminar recabando en España al objeto de afianzar esa revolución que tenían en preparación y que esta vez creían asegurada en su victoria, porque consideraban que tenían todo el poder. La idea, por lo tanto, de los alzados es muy clara. Hay que quitar al gobierno ilegal y ilegítimo y traidor del poder. Hay que poner, que era el estilo de entonces, una junta de defensa provisional para luego hacer que la república, que el régimen volviera a sus cauces, lo cual no estaba perfectamente ni establecido ni estudiado y ya se vería, pero lo primero era lo primero y lo demás vendría después. Todo esto, y en este capítulo lo que quiero dejar bien claro es algo tan importante como lo siguiente. El alzamiento fue justificado por todo lo que he dicho. El alzamiento fue necesario por todo lo que he dicho, pero hay una cosa también que hay que añadir. El alzamiento era obligado para todos aquellos militares, pero también civiles, militares, que por patriotismo, por amor a España, a su independencia, a su soberanía, tenían la obligación de impedir que aquellos que la ponían en riesgo cierto lo consiguieran. Por lo tanto, y repito, el alzamiento nacional, que se llamó luego, era y fue justificado legal y legítimamente. Fue necesario porque no quedaba otra forma de desplazar del poder a ese gobierno ilegal, ilegítimo y traidor del Frente Popular, y además era obligado. Aquel militar que no se sumara a ese alzamiento, y fue una de las directrices que puso Mola en las varias que elaboró,
Era un traidor, así lo decía Mora. Debe ser considerado el compañero que no se hace con nosotros un traidor, porque es verdad. Porque estaba entonces poniéndose de parte de los que realmente traicionaban a España vendiéndola a la URSS y apoyaban un gobierno ilegal y ilegítimo. Este detalle hay que tenerlo en cuenta, porque luego en los consejos de guerra que vengan después, que realice en principio el bando nacional en su zona y se van extendiendo conforme va liberando zona bajo dominio del Frente Popular y después de la guerra, de lo que se va a acusar a los que no se alzaron, a los militares que no se alzaron, es precisamente de sublevarse contra la República, y es verdad, y hay que entenderlo así, y tenían razón. Y luego además también hacerlo con las armas, y luego también a los civiles que van a ser armados, las milicias del PSOE, del PC, las separatistas, lo que eran ellos eran los que se sublevaban contra la autoridad militar que por el establecimiento del estado de guerra era, a partir del 18 de julio, la única legal y legítima conforme a la legislación republicana. Como ven, estoy incluso repitiendo un poco, otra vez en bucle, en este capítulo, en el cual me detengo en esto tan concreto, porque creo que es esencial. De aquí parte luego todo, de aquí parte que todo lo que se va a hacer, y lo vamos a ir viendo, en el bando nacional desde el primer momento, como luego cuando se extienda en las zonas liberadas del Frente Popular hasta el terminar la guerra, y después el propio gobierno del generalísimo, todo fue legal y legítimo y además conforme a la legislación republicana. Que los avatares de la evolución llevaran por otros derroteros a España, también vamos a ver el porqué, pero la idea original y el por qué se hace aquello es así. Por lo tanto, también hay que concluir con que todo lo que se va a hacer en la España que queda bajo el dominio del Frente Popular es ilegal e ilegítimo y traidor, porque se hace en contra de una autoridad legal y legítimamente establecida que es la militar, y además con las armas en la mano. Pero es que además hay otro detalle que quiero adelantarles. Mientras que el bando nacional declara el estado de guerra, que lo declara por supuesto extensivo a todas las zonas que vaya liberando, con lo cual ese Código de Justicia Militar y ese Reglamento de Servicio en Campaña son las leyes vigentes. En la zona frente populista, que no republicana, lo ven, la zona que queda bajo dominio del Frente Popular ya no es republicana del 18 de julio, porque ellos sí que han subvertido y van a subvertir todavía mucho más cuando hablen a sus milicias, a sus afiliados, la propia Constitución republicana. Están vulnerando la Constitución republicana. ¿Para qué decir cuando creen los tribunales populares, los centros de detención, las checas ilegales, todo lo demás que van a hacer? Todo fue ilegal e ilegítimamente y vulnerando la legalidad republicana. Es más, hay un detalle que les adelanto. En la zona del Frente Popular no se declaró el estado de guerra hasta febrero de 1939, con la guerra ya agotada. Luego, por lo tanto, quiere decirse que la autoridad que prevaleció allí no fue la militar. Por lo tanto, todos los consejos de guerra que se hicieron, algunos los veremos, pero sobre todo todas las barbaridades que se hicieron, fueron manifiestamente, otra vez, ilegales e ilegítimas, incluso conforme a la Constitución de la República y a la República que tanto enarbolaban entonces y tanto siguen enarbolando ahora, dándoselas entonces y ahora de defensores de la República cuando no lo eran. Quede muy claro entonces esto, porque de aquí deriva todo después, de la legalidad y legitimidad de la autoridad militar en la zona nacional y de lo contrario en la zona frente populista. Y hay que tener en cuenta que si en una ciudad como Toledo había un coronel, gobernador, y en una capitanía había un general, hay que tener en cuenta que la autoridad pasaba al sargento o al cabo de la Guardia Civil en localidades pequeñas,
porque estaban adscritas a las Fuerzas Armadas. Eso es también, es decir, los alcaldes civiles, cedían su autoridad a la militar, que en ese caso podía ser la Guardia Civil o incluso la Guardia de Asalto. Lo vamos a ver, y esto hay que tenerlo en cuenta también, porque después va a ocurrir en los pueblos lo que sabemos, vamos a repasarlo, pero ya sabemos, y vamos a saber quién era el legal y quién era el ilegal. Así que los que hoy se llaman sublevados o rebeldes, también se les llamó entonces, no lo eran, eran los únicos legales y legítimos. Y los sublevados y los rebeldes eran todos los frentes populistas que se oponían a esta legalidad y legitimidad de la autoridad militar. El 17 de julio se mueve la primera unidad en el Protectorado de Marruecos, camina hacia Melilla para allí alzarse. El 18 de julio, ya sabemos, lo veremos un poco en detalle lo que ocurre en el próximo capítulo, el 18, 19, 20, se va a formar una junta de defensa militar, por supuesto, veremos quién la compone, y a partir de ese momento pues habrá unos meses indecisos de gran, vamos a decir, caos, incluso anarquía, hasta que las dos zonas y las dos fuerzas enfrentadas vayan constituyéndose, organizándose y consolidándose, hasta el nombramiento del generalísimo el 1 de octubre del 36 como jefe del Estado, caudillo, generalísimo, etcétera, etcétera. Estamos aquí en este capítulo, cerramos ya con el 18 de julio y hemos visto lo que ocurrió. Téngalo muy en cuenta para poder debatir y, si ocurre, tener que discutir con los que hoy todo esto lo olvidan, lo tergiversan, lo retuercen o incluso lo niegan. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. 629 69 3309. Jamendo.com